La doctora Fernández va a presentar a nuestro conferenciante, lo cual nos produce un grato placer porque has tenido que ser interrumpida por las vicisitudes que hemos pasado en épocas recientes y que ahora lo tenemos para escucharle atentamente. Muchas gracias y tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. No está encendido, ¿no? ¿Se oye? Sí. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos académicos, asistentes a este acto, amigos todos. Esta tarde tenemos aquí al doctor José Ramón de Miguel Sesmero y yo tengo la fortuna de hacer una breve presentación de su denso currículum. El doctor de Miguel es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Y es allí cuando realiza los estudios de Medicina y Cirugía, cuando a través de una plaza que accede de alumno interno correspondiente al departamento de obstetricia, es cuando comienza su orientación sobre esta especialidad médica. Posteriormente, la especialidad de la residencia la realiza en el Hospital La Paz. Y allí sigue esta trayectoria porque por acceso de méritos consigue también una plaza de médico maternólogo en Madrid, que yo supongo que pertenecería a lo que venía a ser la Diputación de Madrid, las plazas que había anteriormente a la época que tenemos ahora. A continuación, una vez acabada la residencia, por concurso oposición, es nombrado médico adjunto de obstetricia y ginecología en La Paz. Y posteriormente es aquí, en lo que actualmente es Hospital Universitario de Vallecilla, también por concurso oposición, accede a la plaza de médico adjunto de obstetricia y ginecología. Paralelamente a esta etapa, año 1978, comienza también su actividad docente en la Universidad de Cantabria como médico ayudante adscrito al servicio al Departamento de Obstetricia y Ginecología. Durante esta etapa también desarrolla su trabajo, lo que después será para la lectura de tesis, que tiene como directores, hoy tenemos aquí la enorme satisfacción de tener uno de sus directores, que es el profesor don Fernando Bernal. Y también como director estuvo el doctor Domingo de la Lastra. Una vez leída la tesis, él continúa realizando la docencia en la Universidad de Cantabria como profesor ayudante, pero en 1987 obtiene la plaza de profesor titular. Y en 1990 accede por concurso oposición a la plaza de jefe de servicio del hospital en el servicio de obstetricia y ginecología. Y en 1993 la cátedra del Departamento de Obstetricia y Ginecología. Y desde este contexto, donde realiza paralelamente actividad asistencial y al mismo tiempo docencia, pues es donde se ha ido realizando todo su trabajo, que realmente es, objetivo alcanzado, yo considero que por una entrega absoluta a su profesión y a su especialidad. En el aspecto asistencial ha sido responsable del área de partos, patología gravídica y puerperio, así como vigilancia prenatal y ecografía.
Ha coordinado y participado en la redacción y actualización o elaboración, en algunos casos, de protocolos de conducta obstétrica y de parto. El tema obstétrico, yo creo que en los últimos años ha tenido una evolución en el sentido favorable, pero una evolución muy marcada, y esto es fruto de trabajos y de dedicación de su personal. Ha intervenido también en promoción de cursos de formación y actualización para los médicos residentes y todo el personal del servicio. Esto en el aspecto asistencial. En el aspecto investigador, evidentemente, es una investigación aplicada derivada de su acción asistencial y acción docente. Y es, por lo tanto, autor de numerosos trabajos, publicaciones, director de tesis doctorales, de numerosas tesinas y todas las publicaciones relacionadas siempre con la rama obstétrica. Asimismo, es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, la SEGO, y concretamente ha participado de forma especial en la sección de medicina perinatal, siendo coautor de un compendio de 7 libros que editó esta sección perteneciente a la SEGO, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Ha sido también coordinador y coautor de muchos documentos de consenso que ha realizado esta sociedad. También es miembro de Matres Mundi y miembro del comité asesor de la Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Y por la vía de la docencia hay que destacar su participación continuada, unos buenos resultados de evaluación de los propios alumnos que yo considero que le han querido muchísimo, porque él es una persona allegada, dedicada, cercana. Esa es su transmisión. Y en cuanto a la docencia, ha participado también muy activamente en el desarrollo de proyectos de innovación docente mediante simulación clínica para la obstetricia y la ginecología. Ha codirigido cursos de simulación clínica de asistencia al parto que, promovidos por la Sociedad de Obstetricia, se han realizado aquí en Santander, pero con ámbito nacional, digamos, para asistencia de residentes de todo el Estado. Y ya yendo a épocas muy recientes, en el 2019, una vez ya jubilado, pues su profesión y su tendencia a expresar sus conocimientos en obstetricia, ha participado, ha publicado algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es en la revista Santander, en Estudios de Patrimonio, publica el trabajo que se titula La salud reproductiva en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, una visión desde el ámbito médico. Y además tiene otras 2 publicaciones más dedicadas a las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Actualmente tiene en prensa, va a salir en el 2022, un libro de carácter divulgativo que toca el tema tan sensible que es la cesárea, y su título también es, demuestra realmente esta sensibilidad. Dice: cesárea, ¿cuándo, cómo y por qué? Es un libro que se va a publicar ahora, está editado por la Universidad de Cantabria. Y bueno, pues este ha sido el resumen de su denso perfil profesional, y ahora vamos a escuchar el tema, que es Principios de Medicina Materno-Fetal. Él ha escrito un libro con este título
que fue publicado en el año 2018, editado por la Universidad de Cantabria y presentado en la Universidad de Cantabria. Y ahora desde la óptica de su profundo conocimiento por la vía práctica y por la vía de conocimiento, vamos a escuchar su sesión. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor de Miguel Sesmero y esperamos con impaciencia tus conocimientos. ¿Sí se me oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes. Me es muy grato estar aquí en esta sesión clínica, pero mis primeras palabras son de agradecimiento a la profesora Greco, presidenta de la Real Academia de Medicina. Gratitud que hago extensiva a la Junta Directiva también, y a otros miembros de la Academia, por invitarme a esta sesión que, como ya ha dicho la doctora Fernández, a la cual agradezco encarecidamente sus palabras, de toda mi vida profesional, muchas gracias, pues realmente ha sufrido muchísimas vicisitudes que casi ya estaba casi olvidado, porque ha sido una paréntesis de casi 2 años con la pandemia. Y también agradezco a todos los presentes en la sala, antiguos compañeros y compañeras, algunos antiguos alumnos, por estar aquí y estar presentes en este momento. Bien. Les voy a presentar básicamente, más que una presentación al uso, porque una presentación de un libro es simplemente presentar algo, una novedad. El libro ya no es una novedad, puesto que está presentado en su momento en la Facultad de Medicina, con la presencia del rector y el decano, pero realmente quiero que vean, quiero que perciban y reciban esta conferencia más que como presentación de un libro, como novedad, sino más bien como un criterio, un concepto de la medicina materno-fetal que está plasmada, que está sustentada en un libro que ya está publicado. Quiero que así lo vean. Ya lamento que no sea de actualidad, porque hubiera sido de actualidad en el 2019, cuando el profesor Vázquez me animó a presentarlo, pero la pandemia pues ha hecho. Bien. Permítanme en primer lugar que en 12 diapositivas exponga muy brevemente, de forma muy sucinta, algunos aspectos de los objetivos existenciales de la obstetricia. La mascarilla. Pues, que no sabía si me lo podía quitar o no. Bien, perdón. En primer lugar, en esta fotografía, que hace muchos años obtuve en el Parque Vigeland de Oslo, esta figura en la cual se ve una mujer con su hijo o hija en brazos, es el mejor resumen, el mejor exponente del objetivo de la obstetricia, es decir, la salud materno, fetal y neonatal. Pero para ello vamos a promover y vigilar, lógicamente con todos los cuidados que vamos a hacer, la salud materno, fetal y neonatal, pero para ello, como digo, hay que detectar lo más precozmente posible la desviación de la normalidad. Porque el hecho reproductivo en sí, per se, es normal, es fisiológico, pero se desvía, hay patología. En segundo lugar, hay que desarrollar y potenciar actitudes adecuadas en la obstetricia. Hay que ejercer con valores profesionales, humanos y éticos. Y sobre todo hay que mantener y conseguir buenas prácticas obstétricas, tanto en la estricta normalidad, fisiología, como en la desviación de la normalidad. Esto, lógicamente, ¿para ello importa la experiencia? Sí. ¿Para ello importa el conocimiento? Sí. Para ello importa también todo lo que vamos acumulando durante años, errores y aciertos, sí, pero también hoy día tenemos que acudir a la medicina basada en la evidencia, es decir, que nos brinda la mejor opción, las mejores alternativas para el tratamiento de un enfermo. Y también hay que mantener un nivel competencial, hacer lo correcto, de la manera correcta y por la persona correcta. Son cosas concatenadas, pero pueden coincidir.
Y por último, para esta pequeña introducción muy breve, esta frase de Sir William Osler, que decía que el arte está modificada, el arte y ejercicio de la medicina implica conocer la ciencia y ser sensible al dolor humano. Creo que esto es una verdad enorme, fundamental. Ni una ni la otra pueden ir separadas. Y dicho esto, ¿por qué un libro sobre medicina materno-fetal? Bien, como ya ha dicho la doctora Fernández en esa exposición de mi vida profesional, yo he sido profesor de esta universidad 38 años. He pasado por ser ayudante de clases prácticas, encargado de curso, profesor titular y catedrático. En esos 38 años se ha ido fraguando en mi mente, año tras año, con las clases, con los alumnos, se ha ido fraguando la idea de que algún día todos aquellos conocimientos que yo actualizaba año a año, con los congresos, con las publicaciones, algún día se pudieran plasmar en un libro. Y de hecho, el libro ya lo había empezado antes de la jubilación. Pero yo, cuando me jubilé, que la última clase la di en el 2016, pues tuve más tiempo y me pude dedicar más a fondo a terminar este proyecto. En este libro yo he sido el promotor y he sido el editor, pero indudablemente he colaborado de los capítulos, soy el autor más numeroso, digamos, pero me han ayudado, han colaborado conmigo compañeros y compañeras, tanto concretamente también hay del estamento de matronas, como también del ámbito médico. Y en el ámbito médico figuran muchos residentes y residentes que participaron también, yo les supervisaba el tema y de hecho lo firmaba con ellos en el trabajo, y también hay otros profesionales, tanto de la obstetricia, que eran adjuntos o jefes de sección, tanto de pediatría, del área neonatal, tanto del área de citogenética, tanto del servicio de anestesia y de anestesia y de medicina interna. Todos ellos han colaborado en este libro y aquí les expongo a todos ellos. En su momento les lo agradecí cuando lo presenté en la Facultad de Medicina y hoy en este momento pues lo vuelvo a reiterar el agradecimiento y el apoyo que en su momento me brindaron a este proyecto. Es un libro para la iniciación en la obstetricia. Luego verán que es un libro, bueno, tiene 500 y pico páginas. Tal vez se me puede decir que es un libro excesivamente grande o grueso para una iniciación, pero es que yo también quería cubrir un espacio que no solamente fuese el alumno de medicina, sino también que pudiera ser consultado por los MIR de obstetricia, por EIR y posiblemente también por extrapolación hasta medicina de familia, si yo de alguna manera pensaba en ese espacio. Y de alguna manera yo lo que quería también y he querido en el libro es transmitir mi entusiasmo por la obstetricia. Para mí es la especialidad más hermosa que pueda haber, para mí. Les voy a hacer una confesión. Yo cuando hacía la carrera quería ser internista, porque estábamos enamorados de cómo daba las clases un profesor de patología general, don Ramón Alonso. Pero a raíz de esa plaza, como decía la doctora Fernández, de alumno interno, pues me encontré con la obstetricia y poco a poco pues me fue seduciendo. Al final para mí es lo más importante. Bueno, pues intentar fomentar y compartir el entusiasmo también en los lectores y lectoras del libro. Se ha logrado siguiendo el modelo y la metodología seguida en las clases de la universidad y también basándonos en la experiencia profesional en el Hospital Marqués de Valdecilla, en la antigua residencia Cantabria, aplicando y tomando muy buena nota de los aciertos y de los errores, de los éxitos y de los fracasos, porque de todo hay que aprender. Y, como he dicho antes, está destinado preferentemente al alumnado del grado de medicina, preferentemente, pero también para mí, de obstetricia, ginecología, EIR matrona y medicina de familia. ¿Qué aporta el libro? Bueno, el libro aporta unos conocimientos sobre la fisiología de los procesos reproductivos, de embarazo, parto y puerperio. Aporta los cuidados que hay que dar, o que hay que ofrecer en un embarazo, parto y puerperio normales, que no son patología.
en un libro que yo estudié, clásico, del profesor Botella. Yo estudié el libro en el año 67. Decía el profesor Botella, dice: no decimos tratar ni curar un parto, sino asistir a un parto. Por lo tanto, eso es lo que aquí también hace referencias. Cuidado. La anticoncepción fuera necesaria, fuera demandada, la patología en la gestación, parto y puerperio, y la conducta obstétrica según la mejor evidencia científica. Pero también el libro aporta actitudes. En la parte asistencial, la importancia de considerar el embarazo, parto, puerperio y lactancia como procesos inicialmente fisiológicos. La prevención, la importancia de la prevención, que es lo que de alguna manera el alumno que empieza tiene que tener muy grado de la prevención. La prevención expresada en los cuidados preconcepcionales, en los cuidados prenatales, en los cuidados intraparto o la asistencia intraparto, la anticoncepción, la defensa de la lactancia materna, porque queramos o no, somos mamíferos. La reducción de la morbimortalidad materna y perinatal es un objetivo básico para el cual están orientados todos estos cuidados, y la adecuada relación con la gestante o parturienta. Y el enfoque humano, que también de alguna manera en la lectura del libro se va desgranando, se va obteniendo este enfoque, en el sentido de comprender que cada persona tiene una vida no solamente biológica o patobiológica, sino también una vida emocional, social y una vida interior. Un internista de Valladolid que ya se habrá jubilado, pero que yo conocí cuando yo era alumno, que era no me acuerdo ahora el apellido exactamente, luego vendrá, porque últimamente las palabras ya te empiezan a fallar. El profesor Manson decía que los enfermos no solamente son entidades nosológicas, sino también son entidades vivenciales, es decir, que es su vivencia. Bien, y por último el libro aporta unos fundamentos para desarrollar habilidades. Estas habilidades, lógicamente, un libro no se pueden realizar, pero sí aporta las bases. De todas estas fotografías, la única que figura en el libro es esta, en la simulación que hicimos desde el año 2011 para incorporar al currículum de la universidad la orientación hacia la simulación clínica. Y aquí ven diversas fotografías. Estos cursos los dirigíamos el doctor Odriozola, aquí presente, con el hospital virtual y yo mismo. Aquí estábamos el doctor Odriozola, aquí estoy yo, aquí está el doctor Odriozola explicando la estática fetal, aquí también estoy yo. Y esto fue, de alguna manera, fue un proyecto que se presentó al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente Educativa y que fue aceptado. Y que a partir de ese momento, con sus altibajos, pues se ha ido manteniendo en el tiempo, así creo. El libro, su distribución y contenido. Bueno, la primera parte del libro son 18 capítulos, que trata, es la parte más extensa, trata sobre la normalidad, la fisiología, porque gran parte de nuestra especialidad es una parte fisiológica. Gestación, parto, puerperio normal, cuidado, recién nacido sano y anticoncepción. La segunda parte habla de la patología obstétrica específica y de la patología que aparece en la gestación, pero que es preexistente o concomitante. La tercera parte, más breve, porque es un libro de iniciación, habla sobre la patología del parto y del puerperio y unas normas de operatoria obstétrica y de recién nacido de alto riesgo. Y por último, la parte cuarta, un capítulo, pero no por ser uno es menos importante, porque es un capítulo extenso, que en su primera parte, la parte más amplia, está magníficamente escrito por el doctor Montero, aquí presente, sobre los problemas éticos y médico-legales en obstetricia, y la última parte, un par de páginas, que yo expresé sobre una serie de normas, sobre todo para los médicos jóvenes, de cómo realizar la asistencia y cómo hacer la comunicación con la embarazada. ¿Qué metodologías ha seguido en el libro? Perdón, señora presidenta, tengo 50 minutos, ¿no? Sí. 50. En primer lugar, cada tema se abre con unas frases que se han buscado alusivas al tema, frases tanto de científicos, de datos, médicos, frases como, por ejemplo,
como esta que traigo aquí, en cada capítulo hay una o dos. Simplemente también para que de alguna manera esta connotación cultural también vaya sedimentando, ¿no?, en nuestros alumnos. Por ejemplo, esta de Baltasar Gracián, que decía: no hay otro camino que la virtud y la prudencia. No hay buena ni mala suerte, sino imprudencia o imprudencia. O esta otra que me gusta mucho, de nuestro gran Francisco de Quevedo, que decía: ayer se fue, mañana no ha llegado, y hoy se está yendo sin parar un punto. Bueno, pues de este tipo es con los que se inician los temas. Los capítulos se inician con una serie de preguntas o un caso clínico en ocasiones, de alguna manera para que el lector o lectora, el alumno en este caso, sea interrogado sobre qué es lo que conoce del tema y de alguna manera para fomentar su inquietud. A continuación se habla de la importancia y actualidad del tema a explicar. ¿Por qué se explica? ¿Se explica porque yo quiero? No, se explica porque es útil, porque es necesario, porque tiene una gran repercusión. A continuación se expresan brevemente los aspectos no bien conocidos. Y en obstetricia hay muchos. Y se me podrá decir, es que la obstetricia es una ciencia, una especialidad con muchas lagunas. Hombre, tenemos lagunas, sí. Pero lo que se expresa con estas lagunas es simplemente para fomentar la inquietud investigadora. Porque hay muchos aspectos desconocidos. Por ejemplo, ¿por qué la embarazada tolera el aloinjerto fetal? ¿Por qué se produce la preeclampsia? ¿Por qué se inicia el parto humano? Lo conocemos muy bien, por ejemplo, en la oveja, pero en la especie humana nos fallan muchas cosas. A continuación se desarrolla el tema señalando, de forma ordenada, señalando los puntos fundamentales con su aplicación práctica, apoyo iconográfico y la interconexión con otros temas, para así ir tejiendo una red sólida de formación obstétrica. En algún capítulo se hace un breve resumen de la historia, no por aquello de rellenar páginas, sino porque entiendo que el alumno de medicina debe saber, si sabe dónde, sabemos cómo estamos, pero de dónde venimos, hay que saberlo. Y a continuación se debe retornar a las preguntas iniciales para ver si realmente después de estudiar el tema se saben contestar. De alguna manera se valora la utilidad del estudio o de la lección. Y por último, una bibliografía recomendada en cada capítulo. También respecto a la iconografía, muy brevemente, hay fotografías, que luego pondremos algunas, que pertenecen al servicio de obstetricia y ginecología y de pediatría, y algunas también, obtenidas en el área de partos, en ambiente de quirófano, y concretamente en el área obstétrica, en el área ecográfica obstétrica, que seleccionó el doctor Montero, y que son unas fotos preciosas y que forman parte del libro. También hay fotografías del Servicio de Anatomía Patológica, que en su momento le pedí al profesor Fidel Fernández que tuviera la cortesía de dejarme algunas para ilustrar el libro, concretamente del embarazo ectópico, de la mola o simplemente de una vellosidad coreana. Hay también fotografías, figuras y dibujos que son personales, por ejemplo una composición que hizo el doctor Ballesteros sobre los planos pélvicos y las episiotomías, otros dibujos personales míos, que dibujó mi padre hace muchísimos años, sobre algunos obstetras famosos, en fin. También pertenecen la iconografía a algunos trabajos publicados en el Hospital Valdecilla. También se ha pedido a la editorial Salvat, al fondo de la editorial Salvat, la autorización para reproducir algunas imágenes de su ámbito editorial. Y también hay algunas imágenes de un libro que es una maravilla, que es el libro del profesor Ernest Buhn de Berlín de 1905, porque realmente yo, igual me equivoco, no he encontrado otro libro que tenga una descripción y un dibujo tan perfecto de la anatomía fetal, placentaria, etcétera, que el libro de este hombre. En cuanto a la bibliografía, pues se han seguido las guías de práctica clínica del Ministerio de Sanidad a las guías de asistencia práctica de la SEGO. Se han publicado en los últimos años y hace muchos años. Otros protocolos de ámbito nacional, algunos protocolos que hemos incluido, como el código H del Hospital Valdecilla, la tromboembolia y, quiero recordar, sepsis también, las revisiones up to date, la Cochrane Library también, sus recomendaciones, y recomendaciones que haya dado para un tema determinado el American College, el Royal College, la NICE, la SEGO y la Academia Americana de Pediatría.
también se han utilizado trabajos publicados diversos y publicaciones de la SEGO, concretamente de la sección de medicina perinatal, la SEMED. Bien, y ahora paso a desarrollar todos estos temas, pero muy sucintamente. En primer lugar, en la parte primera, que hablamos de gestación, parto, puerperio, fisiología y cuidados y elección anquilosano, pues en la fisiología de la gestación, muy importante, una visión general de la obstetricia, de los objetivos, que ya he expuesto. La terminología obstétrica al uso, porque claro, cuando se empieza a hacer obstetricia, utilizamos un lenguaje distinto. Parto pretérmino, parto postérmino, mortalidad perinatal, primigesta, multigesta, aborto. La anatomía y la fisiología placentaria, incidiendo mucho en el concepto de que no se puede mantener hoy día el concepto de la barrera placentaria, sino de la membrana de intercambio, lo cual indica que hay que ser muy cuidadoso con el ambiente que rodea a la embarazada. La fisiología materna, como nueva fisiología del embarazo, que es normal, sí, pero es distinta, con sus modificaciones genitales y extragenitales, para saber dónde está la normalidad del embarazo y dónde está la anomalía de esa normalidad, esa desviación en el embarazo. Y por último, en la fisiología fetal, el líquido amniótico, aquí en fisiología fetal, sobre todo se insiste mucho en un concepto básico de medicina perinatal, materno-fetal, que es la madurez del pulmón fetal. Es el eje básico, el pilar básico, que sobre todo los pediatras lo conocen muy bien y que siempre lo manejamos conjuntamente, el interés por la madurez pulmonar. Y también del líquido amniótico en cuanto al origen del líquido amniótico. Bien, en cuanto a los cuidados preconcepcionales, diagnóstico de embarazo, exploración obstétrica, pues todo esto también se relata en el libro. Se hace mucho hincapié en los programas ecográficos de gestación, como digo, con fotos muy cuidadas, seleccionadas por el doctor Montero, que en ese momento era jefe de sección de la unidad de ecografía, la caretocografía antenatal o basal y los estudios de citogenética, el diagnóstico prenatal, toda su extensión, y genética clínica. En cuanto a siguiendo con los cuidados normales, la vigilancia prenatal, los cuidados prenatales, cuál es el objetivo, en qué consiste la primera visita prenatal. Hoy día, modernamente, se tiende a que se haga una anamnesis y un cribado de factores de riesgo en la primera visita, concretamente de factores de riesgo de preeclampsia, de CIR, crecimiento intrauterino restringido, o parto pretérmino, o maltrato, o depresión. Se enumeran todas las actividades, el diagnóstico prenatal y las acciones promotoras de salud materno-fetal. Y en las sucesivas visitas se habla de todas las actividades que hay que realizar, los signos de alarma o desviación de la normalidad y también, en la medida que la mujer desee, pues establecer un diálogo sobre cómo ella prevé el parto y cómo cree que puede ser el parto. Y en cuanto a parto y puerperio, para acabar esta parte primera de normalidad, se habla del ciclo reproductivo, siguiendo un modelo americano. Desde el ciclo menstrual se inicia el embarazo, la gestación, el parto, el puerperio y otra vez el retorno a la ciclicidad menstrual. En el aspecto del parto se insistía también mucho, se insiste mucho en el libro, dentro de lo que se sabe, sobre el origen del parto, las causas del parto. Como digo, pues sigue habiendo, conocemos muchas cosas más hoy, pero sigue siendo también un aspecto, también a veces que tiene muchas lagunas, tiene mucho aspecto desconocido. La asistencia al parto. En su momento se trabajó en una tarjeta de visita para las embarazadas en otro hospital, en el cual se hablaba de 3 posibles escenarios: el parto rigurosamente normal, en el cual se podían hacer determinadas actuaciones, por supuesto ya se abandonaba el enema de por rutina, salvo que la mujer lo demandase, o el rasurado, salvo que la mujer lo demandase, y tampoco la ruptura de bolsa sistemática, aunque tiene su indicación, pero no sistemática. El carácter selectivo de la episiotomía, el carácter selectivo, bien digo, no sistemático. El contacto piel con piel al nacer y el inicio de la lactancia en el paritorio. Pero también había otros escenarios, como si la mujer era necesario una anestesia epidural, por ejemplo.
con lo cual ya la monitorización debería ser continua. Cuando hablo de parto menopausia respecto a la fisiología, no quiere decir que no se haga vigilancia. La vigilancia no debe perderse nunca, fundamental. Bien, y si es un parto de riesgo, obviamente pues tiene que ser tratado y conducido de forma específica. La analgoanestesia obstétrica, el recién nacido sano, es un capítulo que desarrolló la doctora Cortázar, el puerperio y el apoyo e importancia de la lactación materna y los métodos anticonceptivos. En cuanto a la patología obstétrica específica, persistente y concomitante, empezamos por la patología hemorrágica. Este capítulo se le da mucha importancia en el libro porque es una patología frecuente, es una patología grave. Tanto en la primera mitad, el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica, aquí tenemos una ecografía, por ejemplo, de una ecografía transvaginal con un panal de abejas, esa imagen se llama panal de abejas, que es compatible con una mola vesicular o digatiforme. Y en la segunda mitad, la placenta previa, y aquí vemos, por ejemplo, una ecografía transvaginal, este es el canal cervical, aquí vemos la placenta, que tapa totalmente el orificio cervical interno, es una placenta oclusiva total, grado 4, es un diagnóstico perfectamente se puede realizar con ecografía. O esta otra imagen, es una abruptio placente, o desprendimiento prematuro de la placenta no inmediata, y que la tenemos por cortesía de la doctora Carolina Ortiz, aquí presente, y que además fue un caso que tuvo ella y me lo cedió muy amablemente. Y aquí tenemos también una placenta con una inserción de la ventosa de cordón, sobre todo como sustrato anatómico de una posible ruptura de vasos previos, es una situación fatal y casi mortal para los fetos. Siguiendo la patología obstétrica específica, los trastornos vasculares hipertensivos en la gestación. Hace un año y pico, la SEGO ha publicado un protocolo bastante extenso que modifica bastantes aspectos sobre el concepto, el diagnóstico y el tratamiento de la preeclampsia, pero hemos avanzado mucho, y en el libro ya se decía decíamos que en breve, posiblemente, la ratio de unos factores angiogénicos sería el futuro, hoy día ya es una realidad. Bien, pero todavía no sabemos por qué se produce una preeclampsia, básicamente. La patología coriamniótica y funicular, colapsos, reprocidencias, aquí la rotura prematura de membranas. Aquí tenemos una placenta obtenida en el peritorio, en el cual se ve que hay, creo que son 4 nudos verdaderos de cordón, que es bastante inusual. Aquí tenemos otra placenta, también cortesía de la doctora Ortiz, de un caso de una mujer con un embarazo gemelar, monocigótico y monocorial, en el cual los bebés se habían anulado los 2 cordones, porque están en la misma bolsa, no hay membrana limitante. Y la patología fetal, que es un capítulo muy amplio de la medicina obstétrica, desde el crecimiento fetal, la duración de la gestación, parto pretérmino y embarazo en vías de prolongación. También hace un año y pico, la SEGO ha publicado un capítulo extensísimo, con 283 citas bibliográficas sobre parto pretérmino, muy interesante. Embarazo múltiple, la isoinmunización eritrocitaria, la terapia fetal, posibilidad de tratamiento médico-quirúrgico, el embarazo con técnica de reproducción asistida y un capítulo muy interesante, lamentable pero interesante, que es la mortalidad perinatal, y un capítulo que se desarrolló una matrona, que es el duelo perinatal, es decir, cómo enfocar el duelo perinatal en la familia y la última parte, la conducta obstétrica en los casos de muerte fetal. Pero la patología obstétrica también puede ser preexistente o concomitante. Obviamente, un libro de iniciación no puede abarcar toda la patología médico-quirúrgica, porque de hecho muchas de las notas sobre ese tema ya se van colgando en el capítulo de la fisiología de la madre, los cambios del embarazo. Ahí sí se han descrito enfermedades frecuentes, como la infección urinaria. Aquí tenemos, por ejemplo, una placa de toras de una mujer con un síndrome pulmonar respiratorio del adulto como consecuencia de una pielonefritis, que además precisó entrada en la UCI, o la diabetes pregestacional y gestacional, la obesidad
la patología hematológica y las infecciones de transmisión perinatal. El libro, como se acabó en el 2018, no habla nada del COVID, porque no, en ese momento no había. Igual, si hubiera en otro momento, pues ya entraría en ese piso. Y dentro de la patología persistente, también, que no lo pongo aquí, pero que se cita en las modificaciones del embarazo, se hace mucha importancia, sobre todo para el alumno de pregrado, en la importancia, como digo, de la apendicitis y embarazo, porque la apendicitis es una patología que es una patología enmascarada en la gestación y que a veces se diagnostica tarde. Y de hecho hay que estar siempre pensando en una apendicitis en el embarazo. Un dolor, una clínica compatible. Bien, en la parte tercera, ya acabo, la patología del parto y el puerperio y la operatoria obstétrica y recién nacido de alto riesgo. Se habla del parto de evolución lenta y de lo que lo puede explicar, una distocia o una disproporción pericocefálica, de la rotura uterina y otros desgarros que se pueden producir, concretamente del esfínter anal, que es un capítulo que creo que desarrolló el doctor Ballesteros y la doctora Escudero, o la doctora ayer, perdón. El bienestar fetal, intraparto, de alguna manera relegando ya el antiguo concepto de sufrimiento fetal, que ya ha pasado la historia desde el año 2001, que la SEGO, en una reunión en Madrid, decidió que era mejor optar por el término riesgo de pérdida de bienestar fetal, porque el sufrimiento fetal, de alguna manera, ya daba por hecho en el término que el bebé había sufrido. Eso generaba unos malos entendidos y generaba una angustia a la familia y generaba cuentas y pocas, sino situaciones complejas. La hemorragia posparto, patología importantísima, que sigue explicando en el ámbito de países de baja renta auténticas situaciones dramáticas, y también en el mundo desarrollado es una causa importante de mortalidad materna. Y la patología del puerperio. Aquí, por ejemplo, se habla de la infección puerperal, de la enfermedad tromboembólica, las más relevantes tal vez, la disfunción del suelo pélvico, que este era un tema también desarrollado el doctor Ballesteros. Este es un tema que realmente, claro, en este momento, bueno, yo cuando me fui, la alta se daba de un parto normal a las 48 horas, de cesárea a las 48, no sé cómo seguirá ahora, imagino que igual. Y lógicamente estos problemas de disfunción del suelo pélvico a veces no se suelen ver bien en el hospital o a tiempo, y realmente es importante saberlo para de alguna manera tomar medidas preventivas. Y por último, la morbimortalidad materna. La morbimortalidad materna, tanto en el ámbito de la mortalidad como indicador, como en el ámbito de la morbilidad. Y ya en el libro se aventuraba el cambio de indicador hacia una morbilidad extremadamente grave en la madre, o el grado extremo de esta morbilidad, que es el NERMIS, o casi muerte de la madre, que luego fue la tesis del doctor Odezzola. La inmunoperatoria obstétrica, obviamente, su nivel de iniciación, se dan las normas básicas de actuación, que yo podría resumir en tres. La inducción tiene que estar plenamente indicada. 2. Para hacer una maniobra instrumental, léase, forceps, espátulas de TRI o vacuum extractor, la condición sine qua non es cabeza encajada. O sea, punto guía en tercer plano, si no, no se debería optar por la vía. Y en tercer lugar, la cesárea. La cesárea tiene que estar correctamente indicada, plenamente indicada, acorde a los estándares clínicos. Ese es el resumen de ese tema. Y eso se insiste mucho y por último se habla del recién nacido de alto riesgo, que este capítulo desarrolló el doctor Gutiérrez, creo que fue, y que habla de muchas patologías, pero básicamente se centra en el tema del pequeño. Y por último, ya termino, en la parte cuarta se habla de los problemas éticos y médico-legales en obstetricia y la comunicación con la embarazada. En la primera parte, que es la más extensa, que como he dicho antes lo desarrolló el tema entero, pues se habla de relación obstetra-matrona con la gestante en medicina perinatal, una relación que se describe como particular y básicamente se centra en la información que se debe dar a la embarazada, información veraz, información entendible, información asumible por ella y obtener el consentimiento. Porque lógicamente sin estas circunstancias, si no se dan, pues
la relación no es posible. Y por último, se dan una serie de recomendaciones para la asistencia obstétrica, que se pone un poco más en el libro, pero que yo aquí resumo en 4, y que yo las he repetido infinidad de veces en clase a mis alumnos, que son palabras modificadas de Sir William Osler, que decía: para una buena asistencia médica, yo digo obstétrica, pues hay que tener conocimientos, pero el conocimiento debe ser actualizado todos los días. El médico tiene que ser estudiante de por vida. Y segundo, 3 H's: honestidad, humanidad y humildad. Honestidad para desempeñar la profesión cada día lo mejor posible. Humanidad para tratar a la embarazada, a la enferma, al enfermo, de la misma manera que yo quiera que me traten a mí. Me pueden decir: es que ese señor no quiero que me trate usted de esa manera. Bueno, vale, de acuerdo, lo respeto. Pero creo que si yo no quiero que me hagan esto o que me trate de esta manera, pues de la misma manera pues probaré con mis semejantes. Y por último, la humildad. La humildad para afrontar en medicina el error, para afrontar el fracaso. Porque no siempre lo que se persigue se consigue. Esto ya es nuevo. Esto desde la Edad Media, un médico, Al-Farabi, un médico árabe, decía que en medicina no siempre se consigue lo que se consigue. Y para afrontar el éxito. Para todo eso hay que tener un... Y la última frase del libro, y con eso termino... perdón. Y luego, en la parte de algunos... Voy bien de tiempo. En algunos retaces históricos he puesto en algunos temas algunos aspectos, no por el abuso de la historia, que me gusta, no, sino porque esas historias tienen una enseñanza. Y los alumnos tienen que saber, los médicos jóvenes tienen que saber de dónde venimos. Empezamos por el Forces. El Forces es, la historia del Forces es lo que nunca debió ser en medicina, lo que no debe ser en medicina. No se puede tener durante 100 años oculto, en secreto, un remedio para asistir al parto. Y eso es lo que hizo la familia Chamberlain. El primer Chamberlain fue un refugiado hugonote que se escapó a Inglaterra, de Francia, y allí posiblemente sería cirujano barbero, no se sabe bien. Tuvo 2 hijos, Peter el viejo y Peter el joven. Peter el joven era un cirujano barbero, ya practicaba, parece ser, alguna aplicación de Forces. Peter el joven tuvo otro hijo, que es este que tenemos aquí, que es, que lo dibujó mi padre, el doctor Peter. Este ya era letrado porque estudió en Cambridge, era un médico, tiene que ser. Pero este hombre también siguió con la saga familiar. Iban siempre con una caja enorme, hacían salir a toda la gente de la habitación de la parturienta, tapaban los ojos a la parturienta, operaban debajo de una manta, de una sábana y aplicaban el Forces. Acababan, se iban, cobraban y se iban. Y el hijo de este todavía mantenía lo mismo. Así 100 años casi. Eso no puede ser. Eso es lo que no debe ser en medicina. Por lo tanto, se explica para explicar lo que no debe ser. En segundo lugar, la infección puerperal. Y se pone en colación esta historia para resaltar la virtud de la observación como base, como primer peldaño para la investigación. Ignacio Felipe Semmelweis, lo cito de manera castellanizada, era un médico recién terminado que empezó a trabajar en el Allgemeine Krankenhaus de Viena. Y allí había 2 pabellones, el pabellón que asistía a las matronas y el pabellón que asistía a los médicos. La mortalidad por la fiebre puerperal lo conocían muy bien, conocían todos los síntomas, conocían todas las exploraciones, perfecto, pero no sabían por qué. Y este hombre lo que hace es, sigue a los estudiantes y ve qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque los estudiantes asistían partos en un pabellón y las matronas en otro. Y había más mortalidad en el pabellón de los alumnos. ¿Por qué? Y le sigue a ver lo que hacen. Y observa que los alumnos hacen autopsias antes de asistir al parto. Claro, pues se lavaban, no había guantes, todos se lavaban en una palangana que los libros de la época dicen que era un agua de color indescriptible, y se secaban en la misma toalla. Y dicen que los médicos, cuando salían del hospital, no podían quitar el olor cadavérico de las manos. Y entonces, con otros incidentes que hubo, asoció ideas, este hombre pudo, por esta observación, llegar a la conclusión de que la infección se transmitía por el médico,
porque vehiculaba unas partículas cadavéricas. Todavía no había aparecido Pasteur con su diagnóstico en los loquios de la mujer, con descripción de las bacterias, pero este hombre hablaba de partículas cadavéricas. Y para destruir las partículas cadavéricas había que lavarse las manos, cepillarse antes del parto, y había que lavar los forces o las pinzas o las tijeras con cloruro de calcio. La consecuencia fue que al poco tiempo, ¡pum!, bajó la mortalidad por infección pulmonar. No desapareció, pero bajó. Tuvo una vida desgraciada porque no fue, pues, sus argumentos no fueron escuchados ni atendidos. Tuvo también un problema terrible porque observó también que muchas parturientas las utilizaban las sábanas del anterior y observó que si estaban en la misma sábana de una mujer que había muerto se podían infectar, y tuvo un lío terrible porque no le aceptaron sus criterios, en fin, bueno. Y al final pues falleció. No se sabe bien, hay un libro del profesor Nuland, cirujano, muy bueno, que de alguna manera cambia la hipótesis de su muerte. Al principio se pensó que se había pinchado una pintura cadavérica, que llamaban pintura anatómica, perdón, y que había tenido una linfangitis del brazo derecho, tal. Pero la hipótesis es que este hombre se venció porque vio que no era aceptada su hipótesis, sus estudios, y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Allí recibió una soberana paliza terrible, le pisotearon el abdomen, el tórax, y falleció. La historia de la fobia corporal como importancia de la observación, como preámbulo de la investigación. Y este otro que pongo aquí es sobre la preeclampsia. Todo esto en el libro es media página, no es un desarrollo, pero simplemente para que quede patente a quien inicia estos hechos, la preeclampsia. En este hospital, en el Allegheny Hospital de Chicago, el promotor de este hospital y mecenas, que fue el profesor Joseph Delis, dijo al principio del siglo que en el frontispicio del hospital tenía que haber 5 escudos. 5 escudos que aquí se ven, ¿no? Y que aquí están en mayor aumento. Cada uno pues llevaba el nombre de algún obstetra, de algún médico famoso que había tenido su contribución en la historia. Por ejemplo, Eduardo Porro con la cesárea o con las manos de hierro de Palfin. William Esmery, un obstetra famosísimo inglés que desarrolló un forceps. Y este era... este es Henricus van Deventer, un médico holandés que estudió sobre la pelvis. Bueno, dice, pero quiero que quede un escudo en blanco para que figure, para que sea portador de la persona que descubra la causa de prevención en el embarazo. Lo que yo siempre decía en clase es que creo que sigue en blanco, el escudo sigue en blanco. Esto lo decía para incitar la investigación, en este caso de salud. Bien, y la última diapositiva es esta frase, que era sacado de un médico español cordobés del siglo XII. Y es la última frase del libro, que es del médico y filósofo Moshe Ben Maimón, conocido como Maimónides. Y dice la frase: Dios, llena mi alma de amor por el arte y por todas las personas. Aparte de mí la tentación de que la sed de lucro y la búsqueda de la gloria me influyen en mi profesión. Es una frase atribuida a él, no creo que sea literal, pero vamos, es atribuida a él. Haz que vea a la persona en aquel que sufre. Haz que sea insaciable en mi amor por la ciencia. Aleja de mí la idea de que lo puedo todo. Y dame fuerzas y voluntad para ampliar cada vez más mis conocimientos, para que procure mayores beneficios a quienes sufren. Con esta frase termina el libro, y termina el último capítulo, y terminó la conferencia. Les agradezco la atención y muchísimas gracias. Voy a reiterar agradecimiento a la profesora Galizo, a la doctora Fernández y a todos vosotros.